Lecturas del miércoles de la semana 33 del tiempo ordinario. 23ª semana después de Pentecostés. Miércoles 16 de noviembre del 2022. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, miré y vi una puerta abierta en el cielo, y aquella primera voz, como de trompeta, que oí hablando conmigo decía: Sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Enseguida fui arrebatado en espíritu. Vi un trono puesto en el cielo y sobre el trono uno sentado. El que estaba sentado en el trono era de aspecto semejante a una piedra de diamante y cornalina, y había un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a una esmeralda. Y alrededor del trono había otros 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos sentados, vestidos con vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Y del trono salen relámpagos, voces y truenos, y 7 lámparas de fuego están ardiendo delante del trono, que son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y a su alrededor había 4 vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como de hombre, y el cuarto viviente era semejante a un águila de en vuelo. Los 4 vivientes, cada uno con 6 alas, estaban llenos de ojos por fuera y por dentro. Día y noche cantan sin pausa: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Cada vez que los vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él, que está sentado en el trono, adoran al que vive por los siglos de los siglos y arrojan sus coronas ante el trono, diciendo: Eres digno, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Palabra de Dios. Salmo. Responderemos al Salmo: Santo, Santo, Santo es el Señor, el Todopoderoso. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta alabe al Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a 10 siervos suyos y les repartió 10 minas de oro, diciéndoles: negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó diciendo: Señor, tu mina ha producido 10.
Él dijo: muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu mina, señor, ha rendido 5. A ese le dijo también: pues toma tú el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: señor, aquí está tu mina. La he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres tú, hombre exigente, que retiras lo que no has depositado y siegas lo que no has sembrado. Él le dijo: por tu boca te juzgo, siervo malo. ¿Con qué sabías yo que era exigente, que retiro lo que no he depositado y siego lo que no he sembrado? Pues, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver, lo habría cobrado con intereses. Entonces dijo a los presentes: quitadle a éste la mina y dádsela al que tiene 10 minas. Y le dijeron: Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos, que no querían que llegase a reinar sobre ellos, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Con las lecturas de hoy, me gustaría que me permitieses cambiar el orden que sigo siempre. Normalmente, cuando hablamos de la reflexión y de la opinión que cerrando los ojos nos trae o me traen estas lecturas, siempre empiezo por la primera y acabo por el Santo Evangelio. Esta vez quisiera empezar por el Santo Evangelio de San Lucas. San Lucas nos cuenta una parábola de ese señor, ese noble, ese jefe, que tiene unas tierras, tiene unas posesiones y deja una serie de personas al cargo de estas, repartiéndoles sus tareas. A ti te doy tantas, a ti tantas, para que las cuiden y mantengan en su ausencia, porque él va a volver, pero él no dice cuándo. Luego, a su regreso, como les había dicho, pide cuentas a cada uno de ellos. Esta parábola a mí me hace pensar mucho en Jesús. Ese Señor es Jesús. A mí me hace pensar que ese Señor, al igual que Jesús, estuvo y repartió sus tareas. A cada uno le dijo lo que tenía que hacer. A unos les encomendó mucho más. A los apóstoles les dio una tarea muy dura y difícil. Pero a los demás también. A todo aquel que se le acercaba le daba una tarea, porque le daba sus conocimientos, le daba un consejo, le decía un mandamiento. Y eso, como en la parábola, no hay que guardarlo y esperar. No. Solo que hay que hacer es ponerlo a producir, es compartirlo, distribuirlo entre la gente. Al que más le entregó, más le exigió. A los apóstoles les exigió seguramente mucho más que aquel que simplemente le dio una bienaventuranza, o un sermón, o un consejo. Porque los apóstoles tenían una tarea colosal, pero lo sabían y la llevaron a cabo. Ese es el verdadero mandato que nos da esta parábola.
Cada uno tenemos una responsabilidad, mayor o menor. Y al igual que el dueño de esas tierras, algún día Jesús volverá. Algún día nos encontraremos frente a Él y Él nos rendirá cuentas porque Él volverá. El día que vuelva no sabemos cuándo será, pero nos tiene que haber visto preparados, tiene que haber visto que hemos trabajado sus tierras, hemos trabajado aquello que nos dio, que son sus enseñanzas, que son las enseñanzas de Dios, porque así se sentirá orgulloso y no hará como aquel que dándole una simple mina la guardó, la mantuvo y por miedo a que cuando viniese su amo le pidiese más cuentas y él perderla, no hizo nada con ella. No, nosotros no tenemos que tener miedo a hacer con todo aquello que nos dio Jesús. Tenemos que hacer, tenemos que enseñar, tenemos que distribuirlo por el mundo, tenemos que hacer que la gente lo conozca. Esa es nuestra tarea. Aquí ahora nos iríamos a la primera lectura, la lectura del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque yo creo que las lecturas de hoy se pueden interpretar o se pueden entender de manera inversa a la de siempre, porque cuando pase todo aquello que nos ha dicho el Santo Evangelio, cuando el Señor regrese y a su venida nos pida cuentas, pasaremos por todo aquello que nos dice la lectura de hoy, porque en el libro del Apocalipsis Juan simplemente lo que nos está diciendo con una descripción fantástica es el juicio, ese juicio que tendremos ante Dios tras haber terminado nuestra vida aquí. Nos está mostrando de una forma maravillosa el escenario al que nos vamos a enfrentar. Tras rendir cuentas, veremos si somos dignos o no de entrar en el reino de los cielos. Por eso decía que las lecturas podemos interpretarlas hoy de forma inversa. Ese Señor que deja tierras y minas a su cuidado, ese Señor es Jesús. Vino, nos repartió las tareas y se fue diciendo: volveré, pero no te voy a decir cuándo. Y al que más le he dado, mucho más le voy a exigir. Pero al que le he dado menos, también a nosotros nos ha dado la Biblia, nos ha dado sus enseñanzas. Y eso tenemos que ponerlo a trabajar. Tenemos que distribuirlo, tenemos que hacer que la gente lo conozca, que conozcan a Dios, a Jesús, un ser lleno de amor, un ser que lo único que hacía era repartir amor y decirnos cómo debíamos vivir. Esa es nuestra tarea, para luego, como nos dice hoy la lectura del libro del Apocalipsis, enfrentarnos a ese maravilloso tribunal con sus 4 ángeles, los sabios, y poder estar tranquilos, mirar a Dios a los ojos y decir: he hecho todo lo que me pedisteis. Porque el otro día escuchaba un comentario que me gustaría compartir para finalizar contigo, de alguien que decía: es que tenemos que poner a Dios en nuestras vidas. Yo creo que se equivoca. Dios ya está en ellas. Dios ya está en todas nuestras vidas. ¿Sabéis qué pasa? Que lo único que tenemos que hacer es reconocerlo.